Estamos viendo, hermanos, el mensaje, ¿verdad?, a las iglesias que el Señor pronunció a través del Señor Jesús. Le dijo al apóstol Juan, ¿verdad? Le dijo al apóstol Juan que escribiera este mensaje. Recuerdan, hermanos, que estas iglesias estaban todas juntas en el país hoy que conocemos como Turquía. Estaban en Asia las 7 iglesias, pero sabemos, hermano, que cada iglesia representa cosas buenas que estaban ahí, pero también cosas que al Señor no le agradaban. Y vemos que a través de la historia, pues, hemos estado aquí compartiendo, hermano, que nuevamente lo vuelvo a repetir: en el Pentecostés nació la iglesia de Cristo Jesús. Ahí nació la primera iglesia. Y de ahí, hermano, más o menos un periodo de 1500 años, la iglesia, hasta ahorita más o menos son 2000 años que la iglesia ha avanzado. ¿Sí? Aquí nació y vemos que sigue avanzando a través de la historia. Y dentro de este lapso de 2000 años, vemos a través de la historia del hombre, ¿sí?, cómo ha caminado la iglesia. ¿Sí, hermano? Entonces vemos que hemos visto la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, pero hoy vamos a ver la de Tiatira, ¿no? Sí. Vemos que esta iglesia, ¿qué significa, o el nombre? Sí. Porque cada mensaje, cada iglesia que él nombra, tiene una cierta característica. Y el significado de Tiatira significa actividad sacrificial o sacrificio continuo. ¿Menos nada? Entonces vemos que esta iglesia tenía muchos sacrificios continuos, como hoy en día, ¿verdad? Hay una iglesia que todos los días, ¿sí?, tiene esta actividad, que hace muchos sacrificios. Y esta iglesia representa para los historiadores, ¿sí?, el error en que cayó la iglesia, el error más grande que pudo haber caído. Vemos que después de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo fue la que se casó con el mundo. Fue cuando permitió a la iglesia, ¿verdad?, unirse al Estado. Y entonces ahí fue cuando empezó a entrar el mundo. ¿Cómo se fue degradando? La primera perdió su primer amor, ¿sí? La segunda, ¿sí?, dice que tenía ahí la sinagoga de Satanás, ¿sí?, y era perseguida. Y ya Pérgamo aceptó parte que entrara al mundo, a esta iglesia. Pero la que vamos a ver ahorita, esta iglesia, la de Tiatira, ¿sí?, ella es la que permitió que entrara como las enseñanzas profundas de Satanás. Así dice la iglesia, lo vamos a leer. Para esto vamos a leer, por favor, la parte de la escritura. En Apocalipsis, capítulo 2. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y conozco tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación,
a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré otra carga, pero lo que tiene reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermano. Entonces aquí hay cosas muy interesantes de esta iglesia, ¿verdad? ¿Quién es el que habla? Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo se presenta? El Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué se presenta de esta manera Cristo Jesús? Porque esta iglesia, ¿sí?, es aquí donde empezó el periodo de los papas, ¿verdad? El periodo papal, ¿sí? Y ellos tienen una serie de doctrinas en la cual dicen que Jesús es el Hijo de María, ¿sí? Pero aquí el Señor se presenta como el Hijo de Dios, ¿sí, hermano? Entonces vemos algo muy interesante, que Jesús tiene el primer lugar en todo. ¿Sí me explico? Amén. Miren, vamos a leer lo que dice en Hebreos. No pierdan por favor la cita esta. En Hebreos capítulo 1. Miren qué preeminencia tiene Cristo aquí. Para que ustedes vean cómo Él tiene el control de todo. Y dice así, Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo. Es el heredero de todo. Y por quien así mismo hizo ¿quién? El universo, ¿no? Fíjate, el Hijo de Dios hizo todo eso. El cual es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su substancia, y es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué posición tiene el Hijo de Dios? Y si dice que Dios habló muchas veces en el Antiguo Testamento a los patriarcas, dice que lo hizo por los profetas de muchas maneras, pero ahora nos está hablando con el Hijo. Amén. Y el Hijo es el que habla. Y dice en Colosenses también que Él tiene el primer lugar en todo, que por Él fueron hechos los cielos, la tierra, sean tronos, sean principados, cosa visible e invisible, todo fue creado por Él y para Él. Entonces vemos, por eso Cristo Jesús se presenta de esta manera en esta iglesia, diciendo que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Él es el que ha creado todo, hermano. Y dice que Él tiene sus ojos como de llama de fuego. ¿Por qué dice que tiene sus ojos como de llama de fuego, hermano? ¿Sí? Porque Él, mire, hermano, escudriña todo lo que hay en nosotros. Escudriña todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Él lo sabe todo, hermano. ¿Se acuerdan que les dije que era como un microscopio? Los ojos de Dios que ven y ven lo que hay dentro de nosotros. Así es Él. Entonces de esa manera se presenta. Porque dice también en Hebreos, en el 4:13 me parece, que no hay cosa oculta delante de Dios, hermano. Dios lo ve todo. Sabe lo que hacemos, sabe cómo nos comportamos, sabe cómo actuamos, es más, sabe cómo está usted aquí, ¿sí? Él sabe si usted vino con ese deseo, ese gozo, y alabar el nombre del Señor. Él lo sabe todo. Mira, dice que a Dios no puede ser burlado, así dice, ¿verdad? Dios lo sabe, hermano. ¿Cómo estamos aquí? ¿Sí? Si es un corazón sincero o no. Entonces dice que Él lo escudriña todo, ¿sí? Y que tiene, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mira, hermano,
A la iglesia de Pérgamo, a la anterior, dice que Dios la va a juzgar por su palabra, que es la espada de dos filos. Pero a esta iglesia la va a juzgar a través de su mirada y a través del juicio que va a hacer, que va a aplastar el pecado que hay en ella, por sus pies unidos. El bronce significa juicio. Entonces vemos cómo esta iglesia va a ser juzgada. La van a escudriñar completamente y el Señor con sus pies la va a triturar. Así es como el Señor se presenta. Y luego le dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce todo lo que hacemos. Sí, Dios sabe todo lo que hacemos. Y si yo conozco tus obras, yo conozco tu amor. Amén. ¿Y qué más dice? Yo conozco tu fe, tu servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire, esta iglesia, aquí dio testimonio a Cristo y le dijo que esta iglesia tenía muchas obras. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿cuál es la iglesia que tiene más obras? En el transcurso de la iglesia, desde que nació hasta el lugar donde nos encontramos ahorita. ¿En la iglesia de ahora? ¿Sí? No me diga, hermanos, ¿cuáles? Esta iglesia tiene obras de caridad, tiene asilos, hospitales, escuelas, universidades, internados, consultorios, casa hogar, hermano. Esta iglesia tiene todo. ¿Sí? ¿Y por qué lo tiene de esa manera todo? Porque entonces está ligada al Estado. ¿Sí? Al Estado está ligada esto. Y ahorita vamos a ver las características. Bueno, dice que estas virtudes de la iglesia, dice que tiene fe, pero no fe para salvación, hermano, sino una fidelidad y lealtad a Dios. Aún dentro de la iglesia hay gente que es fiel a Dios y que tiene fe en Él. Por eso dice, Señor, yo sé que tienes tu fe. Y también dice que tienes servicio, hermano. ¿Sabe una cosa? El servicio, ¿sí?, es lo que usted hace por el efecto del amor que tiene usted de Cristo Jesús. ¿Sí, hermano? ¿Me expliqué? Entonces veamos que usted el servicio que está haciendo, ¿sí?, es porque ama a Dios, hermano. Amén. Ama a su hermano, ama al prójimo. Sí, y usted le sirve, hermano. Mire, servir representa algo más que un solo simple hacer, hermano. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted sirve, se requiere que usted tenga amor, tenga disponibilidad, tenga atención, hermano, tenga alegría en hacer las cosas. Porque le voy a decir algo, hacer mucho, servir al Señor haciendo muchas cosas, ¿sí? Pero si usted no tiene amor, ¿qué cree que se convierta? En vanagloria, ¿verdad? En una vanagloria. Si usted sirve mucho, hace todo, pero no lo hace por el amor, eso es vanidad. Es una vanagloria para un amigo. O hacer lo que a mí me gusta nada más. ¿Sí? Hacer lo que a mí me gusta, pero no hacemos lo que necesita el prójimo. ¿Esto en qué se deriva? Igualmente. Porque a veces podemos hacerlo así, ¿verdad? A mí me gusta venir aquí y hacer esto. No sé, un ejemplo como Miguel. Miguel le gusta venir y tocar, porque eso le agrada. Pero si él se olvidara del prójimo, de los hermanos, ¿cómo sería su servicio? ¿Sería también vano? Sí. Porque hay algunos, bien hermanos, que yo veo, ¿sí?, que están dispuestos, mire, hasta hacer un gran banquete, una gran fiesta. Invitamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos a solas, no somos capaces de sacarle un vaso de agua a la persona que lo necesita. Entonces, no, el amor, su servicio debe de ir con amor hacia los demás, con pasión, así como Cristo nos lo demostró. Y también dice que la iglesia tenía ¿qué? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Usted tiene que, es aquello que resiste, es aquello que
la capacidad, hermano, de estar usted tranquilo en las pruebas, en las necesidades, en las tribulaciones. Ese es tener paciencia. Que cuando venga la prueba, la lucha, ¿qué va a hacer usted? Porque a veces hacemos cosas, ¿verdad? Y nos olvidamos de Dios. ¿Sí? No, hermano. Ya sabe, ya hemos hablado mucho aquí, que las pruebas y las luchas es para qué, para fortalecer su fe. ¿O no es así? Usted cuando le pide al Señor, Señor, auméntame la fe, ¿qué le está pidiendo? Mándame más pruebas, Señor. Mándame más tribulaciones. Porque así le pedimos, ¿no? Señor, dame más fe. Y Señor, la única forma que yo te puedo dar la fe es que tú estés pasando pruebas. Sí. Y de esa manera su fe va creciendo, va dilatándose. Sí. Me decía un hermano, mire, un hermano también que compartía y me decía, mira, la fe te la voy a explicar cómo es. Mira, ¿has visto los que hacen este ejercicio en el gym? ¿Viste cómo levantan las pesas que se ponen? Dice, mire, lo normal es llegar hasta 40. En 40, ya cuando llegan después de la 40, ya casi no la pueden levantar. Pero aquellos que hacen más de la 40, 41, 42, eso sabe qué está haciendo, está desarrollando sus bíceps. Así es igual la fe. Cuando ya no podemos, viene más prueba. Y entonces su fe se está desarrollando y está creciendo cada vez más. Entonces, vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que nos ayude en esas pruebas. Amén. Bien, hermano, luego viene más abajo el reproche, en el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que sabe, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Para poder entender quién es esta mujer, ¿sí?, debemos ver la historia de esta mujer Jezabel, ¿verdad? ¿Quién era Jezabel? A ver, algún hermano que me diga si la conoció o no. Miren, Jezabel, ¿sí?, fue una mujer, ¿sí?, inconversa, pagana, hija de un sacerdote de Baal. Esa era una mujer, ¿sí? Esa era Jezabel, ¿sí? ¿Sabe qué hizo esta mujer? Promovió la adoración a Baal y también a otra deidad que era Astarot. O sea, era una mujer, ¿verdad?, también. Entonces vemos que esto lo hizo porque era ¿qué? La esposa del rey de Israel que se llamaba Acab. Entonces esta mujer, cuando se casó con Acab, el rey, pues obtuvo poder, ¿sí? Y esta mujer ya con el poder, entonces ¿qué hacía? Como era hija de un sacerdote, de un dios, entonces ella obligó a Israel y le enseñó a Israel a adorar a esas divinidades. Y no solo esto, hermano. Esta mujer dice que practicaba, ¿sí?, la prostitución, la idolatría, las hechicerías, el homicidio, el engaño y el oficio sacerdotal. ¿Qué iglesia lo hace hoy en día? ¿Quién no? Esta iglesia sigue siendo el ejemplo y liderazgo de muchos hoy en día. Entonces veamos que esta mujer está usando una falsa enseñanza de seducir y engañar al pueblo de Dios, ¿sí? Mire, esto, acá venía la sinagoga de Satanás, ¿sí? O sea que los mismos religiosos atacaron a Jesús, atacaron a los apóstoles y atacaron a la iglesia. Amén. Luego más, en la otra, en Pérgamo tiene el trono de Satanás. ¿Se acuerdan ustedes? Que ahí se adoraba al emperador. Ahí se adoraba todo el emperador, hermano. Y estaba en ese lugar, ¿sí? Y entonces vemos que acá ahora, en la iglesia de Tiatira, ¿sí, hermano?, tiene las enseñanzas
de Satanás. O sea, miren, cómo esto es, ¿cómo le digo? Más difícil, ¿verdad? Porque ahora el enemigo está dentro de la iglesia aquí. Y ahora él está enseñando las cosas, hermano. Ahora él enseña a esta iglesia, ¿sí?, sus profundidades, ¿sí?, todo aquello, hermano, que causa daño, hermano. Y vemos que Dios le hizo juicio a esa mujer. Sí le hizo juicio. ¿Cómo le hizo juicio? ¿Me acuerda que no se quería arrepentir esta mujer? Dios le dio muchas oportunidades. Entonces Dios dice que levanta a Jehú, un siervo de él, y le dice: Jehú, tú vas a ir a hacer juicio con esta mujer, ¿sí?, porque esta mujer no quiere arrepentirse. Mira, ya tuvo el encuentro con Elías, el profeta Elías, y Elías la derrotó, ¿sí?, matando a 400 sacerdotes de Baal. Y esta mujer, ¿qué dijo? Así me cueste lo que me cueste. ¿Sabe una cosa? Que yo a Elías le voy a hacer lo mismo que le hizo a los sacerdotes. Y Elías tuvo miedo, hermano. El profeta le dijo: no, pues yo me voy, ¿sí?, porque esta mujer sí me va a matar. Porque tenía poder, hermano. Y se fue. Pero entonces Dios actuó y dice a Jehú: vas y le vas a hacer juicio, ¿sí? ¿Sabes qué? La vas a matar a esta mujer, ¿sí? Dice que cuando iba en camino, ¿qué pasó? Que ahí salieron al encuentro, ¿verdad?, los hijos de ella, y le dijo a Jehú: ¿vienes en paz? Y le vamos a leerlo, por favor. Creo que es en Primera de Reyes, Segunda de Reyes 9:22. Amén, aleluya. Segunda de Reyes 22. Sí. Segunda de Reyes 9:22. 9:22. 9:22, sí. Amén. Vamos a leer los del 21. Entonces Joram, hijo de Usel, unce el carro, y cuando estaba uncido su carro, o sea, estaba parado, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en heredad de Nacot, de Jezreel. ¿Sabe quién era Nacot? ¿Sí? Era un hombre que tenía una propiedad, y que Acab, el rey, la quería, hermano, pero este hombre no se la vendió. Y como no se la vendió, ¿sabe qué hizo? Hoy le lloró a su esposa y le dijo: ahí está, Jezabel, ¿sabes qué? Yo quería esa heredad, me gustaba, y ¿sabes qué? No me la quiso vender ¿Y sabe qué dijo la mujer? Yo te la voy a regalar mañana. ¿Y sabe qué hizo? Hoy mató a este hombre y va y le dice: ¿sabes qué? La tierra es tuya. Dice: hermano, ¿cómo hace esta mujer? Hacía lo que quería con el rey de Israel. Pero dice en ese verso 22, cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Como diciendo: ¿vienes en paz? ¿Sí? Porque ya sabía, hermano, ¿sí? Entendía a qué venía Jehú. Y él respondió: ¿qué paz? Dice: ¿cuál? Dice: con las fornicaciones de Jezabel tu madre y tus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas, huyó y dijo: Ocosías, traición, Ocosías. Y miren, hermano, este hombre Jehú mató a los dos hijos de Acab. Y esto es lo que dice aquí también en el Apocalipsis, que Dios le dio oportunidad a esta mujer de arrepentirse y no quiso. Y Dios va a hacer lo mismo, man. Va a hacer lo mismo con esta mujer, con este que están en esta iglesia, miren. Y entonces vemos, ¿sí?, que esta mujer, ¿no?, hacía todo ese tipo de cosas, pero, ¿sí?, esta mujer, miren, hermano, tuvo el tiempo y no quiso. Y eso es lo que dice en el libro vamos a leer otra vez en Apocalipsis, donde estamos leyendo. Entonces vemos que esta mujer practicaba todo tipo de cosas, ¿sí? Y dice así, en el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Mire, le dio tiempo Dios. Y esta mujer no quiso. Y esta enseñaba, hermano. Mire, dentro de esta iglesia, ¿sí?, están enseñando lo mismo. ¿A qué? A la idolatría, la hechicería. Ahí tienen muchas doctrinas, hermano, profundas de Satanás. ¿Sí? Y entonces dice que él le daba tiempo para arrepentirse. ¿Sí? Lo mismo que hoy Dios le está dando oportunidad a esta iglesia que se arrepiente. Arrepiéntete. Pero dice, no quiere arrepentirse. Quiere seguir así como está hoy. Llena de tanta idolatría, de tanta hechicería, de tantas cosas que se cometen ahí adentro. Pero ¿cuál es lo que el Señor va a hacer aquí? Miren, dice en el verso 22. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ellos adulteren, si no se arrepienten las obras de ellos. Y dice que él la va a arrojar en cama. ¿Una cama para qué sirve, hermano? Para descansar. Para descansar. ¿Sí? Pero ¿sabe también para qué sirve? Para convalecer de una enfermedad. Y esta mujer está enferma, hermano. No tiene nada bueno. ¿Sí? Si usted ve todo lo que hace, ve que todo lo hace bien. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? ¿No? ¿Sí? Entonces, esta mujer le dice que es profetisa. Mira, ¿qué es un profeta, hermano? Usted sabe. Es una persona que habla de parte de Dios, no es así. Y entonces vemos que habla con la autoridad de Dios. Pero esto que esta mujer no habla de parte de Dios. ¿Por qué? Porque extraviaba a los creyentes que estaban ahí. ¿Sí? Los extraviaba, hermano. Y entonces vemos que los hacía errar. Entonces ella quería tener la autoridad para imponerle todo esto a ellos. Y dice, yo la arrojo en cama. O sea, ¿sí?, a gran tribulación a los que con ella adulteren. Mira, hermano. O sea que también hay dentro de esta iglesia que hacen lo mismo. Y así el Señor dice que más adelante dice que y a sus hijos heriré de muerte. ¿Qué hizo Jesús con los hijos de Jezabel? ¿Los mató? Y aquí dice que a sus hijos de esta también, ¿qué dice? Los va a herir de muerte. Y todas las iglesias sabrán. ¿Cuáles iglesias? Porque si está hablando de iglesias, que son muchas, ¿no? Sí. Dice, y todas las iglesias, ¿sí?, ¿qué dice? Sabrán que yo soy el que escudriña la mente. ¿Qué más? El corazón, y les daré a cada uno según sus obras. ¿Ven? Entonces veamos que el Señor va a hacer juicio a esta mujer. Pero aquí, hermano, hay algo muy interesante en este versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré otra carga, pero lo que tiene reténlo hasta que yo venga. Amén, hermano. Ahora le pregunto, ¿cuáles son esas profundidades? Vamos a explicar esto de esta iglesia. ¿Bien? Esta iglesia, en esas profundidades que tiene, la iglesia de Tiatira dice que es la verdadera iglesia de Cristo. ¿Quién dice esto? ¿Qué denominación dice esto? Dice que es la única y verdadera iglesia de Cristo. Y que esta iglesia que Cristo la fundó, ¿sobre quién? Dice que sobre Pedro, ¿verdad? Y que eso es su fundamento de ellos, que su iglesia está fundada sobre un hombre. No es así. Pero usted, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el único fundamento, ¿quién es? Cristo Jesús. Es el único fundamento. Y esta es la única iglesia que se dice que ella tiene, ¿sí?, es el fundamento sobre Pedro. Miren, Pedro ni estuvo en Roma, ¿sí? Dice que él lo tiene. Ahora, después del Pentecostés, en este lugar, cuando nació la iglesia, ¿qué hizo la iglesia? ¿A qué se dedicó?
¿sí? A predicar, ¿sí? La palabra durante mucho tiempo, hermano, ¿sí? Por más de varios años empezó a predicar sin miedo, y eran perseguidos, y eran azotados, ¿verdad? Pero vemos cómo ellos, hermano, iban caminando, iban evangelizando, hermano, ¿sí? Y eran quienes, todos los que estuvieron aquí, dice que eran 120, y esos 120 salieron a predicar el evangelio, ¿sí? Y vemos que se dedicaron a evangelizar también a los gentiles, ¿sí? Y dentro de ellos sabemos que la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia gentil. Fue la primera iglesia en la ciudad de Antioquía, fue la primera iglesia que se fundó gentil. Y entonces vemos que hasta entonces, de ese tiempo, ¿cómo eran las iglesias? ¿Tenían algún líder? ¿Tenían algún líder, hermano? O alguien que se dijera en ese tiempo, alguno de los apóstoles que se dijera: yo soy el representante de Cristo aquí. No, ¿verdad que no? Nadie dijo eso, o yo lo represento administrativamente. ¿Quién dijo? No, hermano, eran iglesias ¿qué? Autónomas. ¿Quién las dirigía, hermano? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo fue el que empezó, ¿verdad? Primero los llenó y después ya los envió, ¿sí? Y empezó la propagación del Evangelio, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza con su primer mensaje y se arrepienten como 3,000. Y más adelante vemos que el Espíritu Santo le dice a la iglesia que está en Antioquía, dice: apártame a Saulo y a Bernabé, porque los voy a mandar a la obra. Entonces, ¿quién era el que estaba guiando a la iglesia de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Sí? Era el Espíritu Santo. Y entonces el Señor veía más adelante, aquí en esta de Constantino, por eso decía el Señor: ustedes tienen las obras de los Nicolaitas. Y esa obra de los Nicolaitas empezaba con las jerarquías dentro de la iglesia, y a Dios no le agradó eso, porque Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Él es la cabeza, ¿sí? Y entonces los hombres estaban empezando a querer tener un lugar en esa iglesia. Querían ya que se les reconociera. Por eso el Señor les dice: mira, yo aborrezco las obras de Dios, yo las aborrezco. Pero ya en Pérgamo ya tenían la doctrina, hermano. O sea que ya el emperador ya empezó a poner obispos, ¿sí? Y como estaba en Roma, entonces el obispo de Roma tomó la autoridad, y entonces ya empezaron las jerarquías, hermano. Y el Señor no le agradó eso. El Señor no le agradó que estuvieran jerarquías. En esta iglesia están así ahorita. Ahí el Papa, ¿verdad? Porque dice que el primer Papa fue León I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era obispo de Roma, y como tenía el apoyo del gobierno de Roma, dijo: no, pues ahora yo voy a poner, ¿verdad? Y se puso como Papa, ¿verdad? Y de ahí empezaron las jerarquías, y empezaron los cardenales, los obispos, y empezó, mi hermano, una serie de cosas. Y eso no quedó exenta tampoco, hermano, la iglesia cristiana evangélica también. Y empezaron las jerarquías ahí, hasta hoy en día, que todavía están, pero ya nadie quiere ser pastor, hermano, todos quieren ser apóstol, ¿verdad? Sí. Y es ahí, hermano, por eso es algo que debemos nosotros conocer, la historia de esta iglesia, cómo comenzó, ¿sí? Por eso, si usted ve la palabra del Señor, dice que Dios dejó los ministerios, ¿sí? Vamos a ver en Efesios, me parece que dice Efesios 4, ¿para qué son los ministerios? Efesios 4, dice así, 4:11. ¿Lo tiene, hermano? Entonces vemos que dice así:
Y Él mismo, o sea, Cristo, ¿no?, constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de gobernar a los santos para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Así dice? ¿Así dice para gobernar a los santos? ¿Para qué? ¿Ya? Para edificación. Mire, los dones que el Señor da a los hombres son regalos que Cristo da a la iglesia. Dice, aquí están, son los regalos que yo le doy. Pero todos esos que tienen este don van a servir para que edifiquen a la iglesia. Sí, amén. Amén. Para eso es. No para enseñorearse, no para formar jerarquías, ¿no?, como hoy en día se hace en las iglesias. Debemos tener mucho cuidado con esto. Y eso estaba aquí en esta iglesia, hermano, aquí donde empezó todo. Sí. Entonces vemos que León I fue, sí, se consideró como el primer papa de la iglesia católico romana. Amén. Y vemos que dentro de esta iglesia también, hermano, empezaron, ¿sí?, a poner apellido a la iglesia. Aquí ya no era la iglesia de Cristo, aquí ya han puesto la iglesia católica. Así se pronunciaba. Y así es su apellido, ¿eh? Ya no es iglesia de Cristo, ahora es iglesia católica. Apostólica, dice Rafa Remona. Así es. Ahí está. ¿Viste cómo? Y no solo esto, hermano, más adelante en los concilios, en un concilio dice que ahí ya pusieron el credo. Y decían, creo en la iglesia, ¿sí?, que es santa, ¿sí?, católica y apostólica. Ya lo tomaron como credo. Ahí fue donde empezó todo lo bueno. Y no solo esto, hermano, que aquí empezó el culto a María. Ahí, por eso le digo que esta iglesia tiene las profundidades de Satanás, hermano. ¿Sí? Y hay muchas diferencias entre la iglesia católica y la iglesia evangélica, ¿no? ¿Qué dice la iglesia católica acerca de la Biblia? ¿Sabe qué enseña? Dice que la lectura de la Biblia es peligrosa para los indoctos. Usted no la puede leer, hermano, sin que esté alguien que se le esté enseñando. ¿Pero qué dice el Señor? Sí. Te doy gracias, Padre, que a esta palabra se las encubriste a los letrados, pero te agradó revelársela a los niños. Mira, un niño la puede entender, hermano. Yo cuando leo esta palabra digo, Señor, hasta un teólogo se puede ahogar en la palabra, pero un niño la puede entender, hermano. Sí, amén. O sea, la palabra es para todo, ¿no? Y ellos, en este tiempo de esta iglesia, ¿qué hacían los que leían la Biblia? ¿Sí? En la Santa Inquisición los mataban, los acusaban de herejes, los acusaban de brujería, y esto es lo que hacía, ¿no? Como decían las características de esta mujer: mataba, ¿sí?, cometía muchas cosas. Por eso el Señor nos está dando de una forma figurativa. Todo lo que esta mujer hacía lo hacía esta iglesia, ¿sí? Dice que nadie se puede atreverse a interpretar la Biblia, que solamente ella la puede interpretar, ¿sí?, porque ellas son las autoridades de la iglesia. Dice que nada más son ellos los que pueden interpretar, que nadie más lo puede interpretar. Y acepta aparte otros libros como inspirados de Dios. ¿Cuáles son? Los canónicos, ¿no? ¿Se llaman así? O no, los libros apócrifos. Sí, apócrifos, que no aparecen en la Biblia, sino que ellos los aumentaron. Creo que fueron 8 libros más. Amén. Aparte, otra cosa, hermano, ellos veneran y aceptan más la tradición que la Biblia. Porque sí, ellos, mi hermano, dicen que la palabra se fue dando por medio de tradiciones.
porque antes no había Biblia, y es correcto, ¿sí? Pero la iglesia, ¿sabe una cosa? Que no iba solamente, hermano, para reconocerlos como autoridad a los apóstoles, no, sino que iban a pedirles la orientación de lo que Cristo les había encomendado. Y ellos no, ellos la ponen en sus tradiciones, hermano. Y también, hermano, dice que las doctrinas del Papa son infalibles. Usted tiene la palabra profética más segura, ¿no?, que es la Biblia. Entonces vea cómo pesa a veces una enseñanza de un hombre. Y ahí lo que está viendo, iba pesando todo esto en esta iglesia, iba pesando todo esto. ¿Qué dice la iglesia evangélica? La Santa Madre Iglesia Evangélica. ¿Qué dice acerca de la Biblia? A ver, díganme un texto. ¿Por qué recomienda que la leamos? ¿Qué dice en Juan 6:39? A ver, por favor, alguien que lo lea fuerte. ¿Qué dice Juan 6:39? Y esta es la voluntad de que 6:39. Juan 6:39 o 5:39, perdón. Ha de ser 5:39. 5:39. Yo creo que sí, no me equivoqué. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces veamos lo que dice la iglesia, ¿no? Que nosotros estamos seguros de que la palabra de Dios es para qué? Escudriñarla, porque en ellas encontramos la salvación y dan testimonio de Cristo Jesús. Amén. Para eso es la palabra del Señor, ¿sí? También, hermanos, se reconoce que no se necesita sabiduría, lo que yo les decía, para entender las verdades fundamentales de la vida cristiana. Miren, vamos a ver Mateo 11:25. Porque en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste ¿a quién? A los niños. Entonces la palabra de Dios puede ser usada para todos, ¿no es así? Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6, del 6 al 9, se lo voy a leer, dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿sí se le puede explicar a los niños? Sí, pero ellos los fariseos lo entendieron de otra manera, literal, porque ellos tenían sus cajitas aquí, miren, sus manos, y ahí traían los mandamientos, y aquí se ponían otra cajita, y ellos entendían que la tenían que poner aquí, la ley de Dios, los mandamientos. No, hermano, es para que lo tengamos en nuestra mente, ¿verdad? Y las podamos llevar a cabo, las podamos practicar, eso es lo que decía la palabra, pero ellos lo interpretaban de otra manera. Y dice: y las escribirás en los postes de tu casa. Por eso, mira, usted se da cuenta que cuando usted entra a una casa cristiana, un hermano donde hay cristianos, usted ve textos. ¿Sí? Y esos textos, cuando usted pasa, se los aprende, hermano. Y un día lo va a necesitar y se lo va a recordar cuando usted quiera predicar. O cuando lleguen sus visitas, mire, pasan y van leyendo. Van leyendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Señor estaba diciendo, ¿sí? Que nosotros tenemos que poner. Ahora, mire, vamos a ver otro texto, por favor. Segunda de Timoteo 3:15, 17, por favor. ¿Tres qué? 3, sí, 15.
14, del 14 al 17. Te lo voy a dar lectura. Mira, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, su discípulo, ¿no? Y le dice, voy a parafrasearlo, dice: Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. En otra parte, ¿sabe quién le enseñó? Su abuela y su madre le enseñaron la palabra de Dios. Y le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el manual de Dios. Para eso nos dejó la palabra. ¿Sí? Usted, mire hermano, yo lo he comentado como un ejemplo. Cuando una persona crea un invento, lo pone en su caja y ahí lo deja, a ver quién lo usa. No, ¿verdad? ¿Le pone el manual o no le pone el manual? Usted cuando compra un aparato eléctrico dice, a ver, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para ponerlo a que funcione, ¿no? Y entonces ya usted ve y dice, tiene que conectarse, tiene que hacer esto, tiene que ponerle, no sé, una antena, no sé. Pues así es la palabra del Señor, hermano. Usted es una creación de Dios. ¿Sí? Y Dios dejó el manual. Y le dice, haz esto y vas a ser preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces así es. La palabra es práctica. Porque a veces, mira, se comenta, se predica la palabra y qué bonito que los hermanos Dios los usa. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Todo mensaje se queda aquí nada más. Y entonces termina solamente en un estudio teórico. Pero cuando usted la practica, cuando usted la hace, entonces ese estudio usted ya lo aprendió. ¿Sí? Ahí es donde la práctica lo hace. Usted se dé cuenta de que es verdad lo que dice la palabra. ¿Sí? Eso es lo que se dice. Y entonces las iglesias evangélicas es lo que dicen. ¿Sí? Para esto es la palabra del Señor. Ahora, ¿qué dice esta iglesia acerca de ella misma? Dice que es la única verdadera iglesia y que fuera de ella no hay salvación. Así dice la iglesia católica, es que no hay, fuera de ella no hay salvación. ¿Y usted qué cree, hermano? ¿Cree que es verdad? No. ¿En quién hay salvación? Amén. Y dice que fue fundada en Pedro, ya vemos que era la roca y no es cierto. Dice que es la única que tiene las señales de la verdadera iglesia, que es santa, católica y apostólica. ¿Usted es santo? Amén. ¿Usted es católico? Sí, hermano. ¿Sabe qué significa ser católico? Universal. Eso significa. Está en todo el mundo, hermano. Eso es lo que significa. ¿Sí? Ser universal. Pero ellos son, hermanos, mira, dice, ellos son romanos. ¿Sí? ¿Y ustedes? Usted es cristiano. ¿Sí? Usted es santo, apostólico, cristiano. Y aquellos son santos, católicos, romanos. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? ¿Sí? ¿La diferencia? ¿Sí? Entonces, cuando diga, ¿tú eres católico? Sí, soy católico. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, tanto el católico significa universal. Yo estoy en todo lugar. La iglesia de Cristo está en todo lugar. ¿Sí? Pero sabes que yo soy cristiano. Yo hago todo lo que Cristo me dice. Y tú haces lo que todo dice Roma. Así es. Así es, hermano. Amén. ¿Y qué dice la iglesia evangélica acerca de la iglesia? ¿Qué dice la palabra? Miren, vamos a ver en primera de Pedro 1:19. Alguien que me lo lea, por favor. ¿Qué dice Miguel? 1:19. Sí.
sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha. Primera de Pedro 1, 19. Sí, primero de Pedro, no. Sí. A ver, sí. ¿Sí es eso? Sí, a ver. Primera de Pedro 1, 19. Sí. Dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Amén. Entonces vemos que la iglesia se basa solamente en el sacrificio de Cristo Jesús. No hay otro, hermano, sacrificio. Amén. Amén. Y también dice que esa iglesia sí, está formada por el Espíritu Santo. Mire, vamos a leerlo por favor en 1 Corintios 12:13. Ya estoy haciendo trabajar mucho, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice? 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu, por el Espíritu de Dios, ¿verdad?, fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, en la iglesia. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces ahí comprendemos que la iglesia se compone de todos los que están unidos en Cristo Jesús y que han sido bautizados en el mismo espíritu, hermano. Sí, amén. Esa es la iglesia de Cristo. No hay otra, hermano. ¿Sí? Y también creemos que Jesús es el fundamento y cabeza de la iglesia. Amén. Porque fue dado Cristo, ¿verdad?, que Él fuera la cabeza, dice, y en su cuerpo, ¿qué? Habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Sí, amén. Eso lo dice en Efesios capítulo 1, si ustedes lo quieren leer. Amén. ¿Sí? Capítulo 1, versos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Sí alcanzamos a dimensionar esto, hermano. Alguna cosa lo voy a decir. Así como lo leímos, literal. ¿Usted cree que su cuerpo de Cristo, aunque son pocos ahorita, cree usted que toda la plenitud de Dios habita aquí? ¿Sí, verdad? No hay momentos, ¿verdad? Sí, amén. ¿Usted cree, hermano? Pues si lo está diciendo aquí, sí, que Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dio a Cristo como cabeza. Y dice, la cual es que su cuerpo. Y en Él habita toda la plenitud de Dios. ¿Por qué es tan importante la iglesia? ¿Se acuerdan que hablamos el jueves? ¿Por qué es tan importante, hermano, la iglesia de Cristo? Porque la iglesia tiene la vida de Cristo, hermano. Sí, amén. Tiene su vida y su semejanza. Pablo decía, Cristo se está formando en mí y ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vivía dentro de él? Cristo Jesús. Entonces vemos que por eso la iglesia debe de creer que Cristo está dentro de ella. Y eso a veces les cuesta mucho trabajo comprenderlo, ¿no? ¿Cómo Cristo está viviendo aquí? Sí, hermano. Tú eres su templo, dice la palabra del Señor. Si no saben que ustedes son templo de Dios vivo. Sí, amén, amén. Y un templo es una casa. Usted es la morada de Dios. Así como Dios es nuestra morada, usted también, hermano. Entonces son cosas que están aquí y que a veces les cuesta mucho trabajo, ¿sí?, comprenderlas. ¿Sí? Cosas bien interesantes, ¿verdad? Vemos también, hermano, no sé si otros 10 minutos nada más para otros puntos nada más. ¿Sí? Mire, hermano, la Iglesia Católica, acerca de las enseñanzas que ella tiene. Sí, ya vimos que fundada, pero también, hermano, dice que la Iglesia ha modificado muchas doctrinas, hermano. A ver, aquí ella comenzó con el comienzo del papado, aquí donde empezó los papas, ¿verdad? Y también enseñó que la veneración a las reliquias.
Usted, hermano, empieza que adorar ¿qué? Sí, pero también que el manto sagrado, ¿no? Que la estilla de la cruz de Cristo, ¿no? Hubo un tiempo que trajeron así, ¿verdad, hermano? Trajeron muchas cosas que la gente iba nomás para verlas, pagar su dinero, ¿verdad? Sí. Mire, enseñaron tantas cosas. ¿Qué otra cosa enseñaron? La doctrina del purgatorio. Son las profundidades del Satán, que ahí está. Y la gente le cree más a esto. Están en sus familiares están en el purgatorio y creen que con una misa o un rosario ya los van a sacar de pena, ¿no? Son cosas, mire, y es lo más triste que está adentro, man, salió de adentro de la iglesia todo esto. No entró de afuera, de adentro. ¿Sí? Que Satanás está ahí. ¿Sí? También sabe cuál que enseñan ellos, la canonización de los santos. Ahora ellos ya pueden hacer santos a los hombres. Ya no es Cristo, ¿verdad? Ahora ellos. Sí. Ahora sí que son santos, ¿verdad? A los cristeros y a todos. Sí. Y también, hermano, enseñan los sacramentos. Sí. La venta de indulgencias. ¿Sabe lo que era una indulgencia? Sí. ¿De Dios qué? Usted va con el sacerdote y le dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cuesta? Así llegaron, ¿cuánto me cuesta adulterar? Ah, pues mira, aquí está la lista, aquí están los precios. Te vale tanto. Órale. Pagaban, le daban su papelito, ahora sí, puedes pecar ya con permiso y todo. Ese era lo único que hacían. Y estaban dentro de ella. Sí. La tradición, o sea, que pesaba más la enseñanza de los hombres que la doctrina de Cristo Jesús. También ellos autorizaron los libros apócrifos que le había dicho, el credo que se dice, ¿verdad? Y también, hermano, la adoración a la concepción de María. ¿Sí? La infalibilidad del Papa y que María subió al cielo. Todo esto, hermano, está dentro de esta iglesia. Y podemos seguir, mire, viendo tantas otras cosas que está llena, hermano. Está llena de situaciones. Volvamos a Apocalipsis para terminar. Aleluya. ¿Tenemos Apocalipsis 2? Sí. Verso 23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré cada uno según vuestras obras. Y hermano, está tremendo esto, ¿no? Que a los que están ahí, que dice, los va a ir de muerte, hermano. Y todas las iglesias sabrán. O sea, que lo va a poner como ejemplo, ¿no? ¿Sí? Porque Él escudriña la mente y el corazón, y les va a dar a cada uno según sus obras. Dice, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, o sea, los que están dentro de esta iglesia, dice, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, que hay personas dentro de esta iglesia que no practican todo esto. Ahí hay gente que tiene su fe en Cristo Jesús, y hay gente también que Dios va a sacar de ella, como nos sacó a nosotros. Y dice, ¿verdad? Cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré otra carga, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. ¿Qué era lo que ellos tenían? La fe en Cristo Jesús. Reténlo. Ellos creían en su sacrificio de Cristo. Y hay muchos católicos, hermanos, que tienen una fe sincera y que aman a Cristo Jesús, hermano, y se comportan mejor que un cristiano. Sí. Y son personas que aman a Dios. Mira, hay gente sincera dentro de ellos. Yo creo que Dios la va a sacar de ahí. Porque también, dice el Señor, yo sé que hay ahí, ¿sí? Hay gente ahí. Reténlo hasta que yo venga.
Porque al que venciere, ¿qué tiene que vencer, hermano? La idolatría, ¿verdad? La fornicación, todo lo que enseñaba esta mujer, hermano. Tienes que vencer todo esto, ¿sí? Dice, al que venciere y guardar en mis obras. ¿Cuáles obras? Que Cristo murió por usted, ¿sí? Que Cristo resucitó y que Cristo ascendió, hermano. Eso es las obras de Cristo Jesús y debemos tenerlas muy en cuenta. Dice, reténlo, ¿sí? Y el que guarde estas obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Así como Cristo es autoridad, a quien se le va a entregar todo, dice que nosotros vamos a reinar con Él, así dice la palabra. Dice que vamos a reinar con Él por 1000 años. Aquí va a estar usted, viniendo con Él para reinar por 1000 años a la tierra. Amén. Amén, amén. Y dice, y la regirá, las gobernará, dice, con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Miren, hermano, no todos vieron la estrella de la mañana. El pueblo judío, hermano, estaba esperando a su Mesías, pero cuando apareció, solamente unos sabios que venían de otro lugar vieron la estrella de Dios. Así como ustedes fueron que vimos la luz de Cristo Jesús. Muchos todavía están en la oscuridad. Y si ustedes van a ver la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga. Porque muchos escuchan, ¿verdad? Pero no la ponen por obra, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces esas son las características de esta iglesia, ¿verdad? La iglesia de Tiatira. Luego vamos a ver la otra, Dios permite, ¿verdad? La iglesia de Sardis. Esa es la que dice que tiene vida pero está muerta. Otras cosas muy interesantes. Miren, todas esas características que hay en las iglesias pueden estar hoy en día en la iglesia. Hoy pueden estar. Y el Señor nos dice, miren, ten cuidado de esto, ten cuidado de esto. Porque a lo mejor en una será una cosa, en otras otra cosa, pero como dicen, van a ser ejemplo para todos. Entonces, si el Señor dio este mensaje a las iglesias, es porque el Señor, mire, es tan paciente que a todas les dice, y arrepiéntete. O sea, como que el Señor a todas les da una oportunidad de arrepentirse, a todas. Y eso es bonito, ¿sí? Como la misericordia de Dios, hermano, que ve todo lo que se hace, dice, pero aún así te amo, arrepiéntete y te perdono y sigue adelante, ¿verdad? Así nos dice el Señor. No es como el hombre que dice, bueno, pues ya me hizo esto, pues ahora ya no lo perdono. No, Dios nos perdona, porque somos sus hijos. ¿Usted no perdonaría a su hijo? Sí. Nunca va a dejar de ser su hijo aunque se porte mal. Entonces, eso es lo que yo veo en las iglesias, que a todas les dice, arrepiéntanse. Tiene un tiempo de arrepentimiento. Amén. Bueno, esperemos que puedan haber escuchado la voz de Dios, que Dios les haya hablado, ¿no? Para que tengamos cuidado de esos mensajes a estas iglesias. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios, hermano, por su infinita bondad, su infinita misericordia. Que el Señor nos ayude, nos guarde. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Padre, sabemos que usted nos ama y a través, Señor, de su palabra nos enseña los errores que debemos evitar, Señor. Ella nos dice, Padre, qué es lo que apruebas y qué es lo que condenas, Señor. Y que a tus ojos, Padre, todo está abierto, nada cosa hay encubierta delante de tus ojos, Dios. Padre, que a todos tienen una oportunidad de arrepentirse, pero también, Señor, tienen una oportunidad, Padre,
para ser bendecidos, Señor. A todas les haces promesas, menos a una, Señor. A la última, Señor. La última no tiene nada bueno, Padre. Pero sabemos, Señor, que tú estás todavía a la puerta y llamas y dices que si alguno oye tu voz y abre la puerta, entonces entrarás y tendremos intimidad contigo, Señor. Señor Jesús, abre nuestros corazones, Padre, para ser sensibles a tu palabra, Dios, que tanto necesitamos para nuestras vidas, Padre. Señor, tú nos enseñas para que nos cuidemos, Señor, para que no caigamos en los errores que antes cometíamos, Padre, pero que ahora, Señor, tú nos cuidas y nos guardas, Padre. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por tu bendición, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, para que podamos, Señor, comprender, Señor, tu palabra, Padre. Jesús, bendice a mis hermanos que no pudieron venir. Están algunos, Señor, convaleciendo de esta pandemia, Padre. Bendice a mi hermano Enrique y a su esposa, Señor, que ya están saliendo, Padre. Que se guarden, Señor, el tiempo necesario para que ellos también un día puedan reunirse con nosotros, Señor. Bendice a mi hermano Joel, su esposa, su hija. Está enferma, Señor. Restáurala, Padre amado. Sánale, Señor Jesús. Así también, Padre, a mi hermano Juan Cárdenas, Señor. Señor, no sea el motivo, o se están cuidando, Señor. Guárdalos, Padre amado. Y a los que estamos aquí, Señor, somos pocos, pero sabemos, Padre, que te necesitamos, Señor Jesús. Señor, bendícenos, bendice a los que no pudieron venir, Señor. Guárdalos, Padre, con tu bendición, con tu Santo Espíritu, Señor, llénalos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Pero también, Padre, queremos pedirte, Señor, que tú bendigas, Señor, estas ofrendas que vamos a hacer, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, esperando, Señor, que se multipliquen y sean, Señor, usadas para servicio de este lugar, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y despídelos, Padre. Despide a tu pueblo, Señor, que vaya con bien a sus hogares, que vayas con ellos y quedes con los que quedan. Todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Amén, Señor Jesús.